Acá ustedes ven una célula, estamos hablando claramente de una célula a nivel epitelial, una célula que está separando el medio externo del medio interno. Ahí ustedes ven un transportador de glucosa, que en este caso hace un cotransporte utilizando sodio, ya lo habíamos visto en clases anteriores, y ese es un transporte activo de tipo secundario debido a que utiliza el potencial, ¿no es cierto?, de gradiente electroquímico del catión sodio. Entonces capta sodio y obviamente esa misma energía se utiliza para ingresar glucosa, incluso desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Eso permite entonces que este tipo de transportador sea esencial en fenómenos de absorción de glucosa. Cuando ustedes consumen un alimento, quieren captar la mayor cantidad de glucosa, no perderla, y para eso entonces no nos bastaría un transportador a favor de gradiente, porque llega un punto en que la concentración en el lumen de glucosa puede ser igual a la que está en el interior de la célula. Entonces significa que ya no hay un transporte neto de glucosa al interior de la célula y se va a perder esa glucosa. Entonces, este tipo de transportador activo de tipo secundario que utiliza esta diferencia de potencial electroquímico es muy bueno porque así podemos captar toda la glucosa. Hoy en día nosotros tenemos glucosa abundante, o sea, gracias, no sé a qué, pero la situación que tenemos hoy en día como seres humanos es que, sobre todo en Chile, en gran parte de Chile, es un alto aporte de glucosa. O sea, tenemos una dieta muy rica en carbohidratos, una dieta muy rica en fideos, por ejemplo, arroz, pan. Entonces, desde el punto de vista actual, nosotros estamos con un aporte importante de glucosa. Pero, obviamente, si pensamos de una forma un poco más natural y no en la vida tan artificial que vive el ser humano, ¿no es cierto? En una vida más natural, la glucosa es obviamente un nutriente altamente apetecido por los seres vivos, ¿ya? Y nosotros vemos claramente en la casa cuando se nos queda la olla fuera del refrigerador que los microorganismos están ávidos por esta glucosa y empiezan a descomponer y fermentar nuestros alimentos rápidamente. Desde los microorganismos hasta el hombre, los mamíferos, todos los seres vivos son muy ávidos por la glucosa. Es un combustible altamente requerido. Además que la glucosa, ustedes saben que forma esqueletos carbonados de, por ejemplo, nucleótidos. Acuérdense que de la glucosa por la vía lactosa generamos ribosa 5-fosfato. Y ese ribosa 5-fosfato va a estar formando parte del ATP, va a estar formando parte del NAD, del FAD. Entonces la glucosa no solamente es importante porque se va a quemar y va a entregar energía, sino que también su esqueleto carbonado es utilizado para otros intermediarios metabólicos y para otras moléculas tan importantes como los nucleótidos para formar ADN y ARN. O sea, el ADN y el ARN en nuestras células tiene ribosa 5-fosfato en sus nucleótidos y muchas de esas ribosas 5-fosfato provienen de glucosa que hemos consumido. Entonces, es un nutriente muy, muy importante, muy relevante. Así que eso explica por qué nuestro intestino ahora nos molesta un poco, pero nuestro intestino absorbe toda la glucosa que consumimos. O sea, su función es que no se pierda ni una molécula de glucosa y por eso que estos transportadores funcionan de esa forma, en forma activa, ¿no es cierto? Transporte activo. Eh, pero claramente la explicación es esa. La explicación es que la glucosa no tendría por qué ser tan abundante como la que estamos teniendo hoy en día, nosotros, al menos en gran parte de este país, por ejemplo, para darlo como ejemplo. Por otro lado, entonces, esta glucosa ingresa acá, en este caso, por ejemplo, al enterocito, y luego, por transportadores GLUT, ¿no es cierto?, a favor de gradiente, se va a mover hacia el interior de nuestro organismo. La glucosa puede, obviamente, viene de nuestros alimentos. También saben que podemos fabricar esta glucosa por la gluconeogénesis. Pero aquí lo que estamos viendo en este esquema es glucosa exógena, ¿no es cierto? Glucosa que hemos incorporado de alimentos. Esa glucosa, entonces, absorbida. Puede existir la posibilidad que esa glucosa no sea captada por el hígado. Pensemos en esa molécula de glucosa, sigamos su vida. Esa glucosa estaba afuera, en un trozo de pan, por ejemplo, en almidón. Ingresó a nuestro organismo. La glucosa fue absorbida, pasó a la sangre. Esa molécula de glucosa no alcanzó a entrar al hepatocito, ni tampoco pasó al adipocito, ni al cerebro, ni al músculo. Pero esa glucosa después puede pasar por el riñón y la glucosa va a volver al medio externo. O sea, esa molécula de glucosa que estaba afuera, la absorbimos, pasó a nuestro interior y ahora en el riñón puede volver a pasar hacia afuera.
en lo que se conoce como la orina primitiva. O sea, aquí en el glomérulo de Malpighi, ¿no es cierto? Ahí tenemos la filtración de la sangre, y ustedes saben que la glucosa pasa en el filtrado glomerular. Entonces, esa glucosa que estaba en la sangre, en nuestro interior, ahora vuelve a ser expulsada por filtración a nivel del glomérulo. Y el riñón tampoco quiere que esa glucosa se pierda. O sea, claramente el riñón tiene que reabsorber la glucosa. O sea, esa molécula de glucosa que le seguimos su historia, era una molécula que estaba afuera, estuvo adentro, ahora está afuera y ahora tiene que volver a entrar. ¿Ya? Por eso se llama reabsorción de la glucosa. Se vuelve a reabsorber para no perderla. ¿Ya? Y para eso, entonces, ustedes saben que en el túbulo contorneado proximal existen estos transportadores también de transporte activo que permiten mover la glucosa desde el lumen del túbulo medio externo y volver a pasarlo entonces a la célula tubular y luego por GLUT pasar nuevamente a el torrente sanguíneo. La idea entonces es recuperar esa glucosa que había sido filtrada para que no se pierda. Bueno, en el túbulo contorneado proximal del riñón, en estas células tubulares hay dos tipos de transportadores. Están los transportadores SGLT2 y los SGLT1. Y la ventaja que tienen los transportadores tipo 1 es que ellos lo que hacen es un transporte utilizando 2 cationes sodio por cada molécula de glucosa. Por lo tanto, tienen una mayor capacidad para hacer un transporte activo que genera un gradiente aún mayor. ¿Eso qué significa? Que este transportador tipo 2 puede llegar a generar una razón de diferencia de concentración entre el lumen y el interior de la célula tubular de 70 veces. O sea, puede quedar 70 veces más concentrada la glucosa aquí que allá. Pero el transportador tipo 1, al usar 2 cationes sodio, tiene mayor poder de transporte y él puede llegar a generar un gradiente de hasta casi 5.000 veces, o sea, concentrar 5.000 veces más glucosa aquí que acá. Entonces, primero actúan estos en la primera parte y al final ya del túbulo contorneado actúan estos otros que son obviamente máquinas, o sea, transportadores espectaculares para tratar de resolver toda la glucosa posible. A pesar de todo esto que hemos dicho y que obviamente vemos que nuestro túbulo contorneado proximal en el nefrón está obviamente equipado con un sistema de transporte que le permite reabsorber y no perder nada de esa glucosa, a pesar de eso, esto tiene un límite. O sea, el riñón no tiene la capacidad para reabsorber cantidades de glucosa extremadamente altas que puedan venir en la sangre. Y ese umbral de glucosa es de 220 miligramos por minuto, y para que ustedes más o menos se ubiquen, significa que nosotros no podemos tener una glicemia mayor a 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eso significa entonces que, volviendo a lo que es la explicación más o menos de lo que le importa a un ser vivo la glucosa, de tratar de absorberla al máximo, la idea también es tratar de reabsorberla al máximo y no perder. O sea, no tiene ni un brillo. Animales, por ejemplo, que suben un árbol, arriesgan su vida por consumir una fruta para poder captar glucosa, para después ir, orinar y botar esa glucosa. O sea, no tiene sentido, o sea, no pega ni junta. ¿Cómo voy a esforzarme tanto para consumir un alimento, un combustible, y luego lo voy a botar por la orina? Pero eso va a depender también de los mecanismos de regulación de la glicemia. Tenemos que tener mecanismos que permitan que después de una comida rica en azúcares, el hígado absorbe una gran cantidad de glucosa gracias al GLUT2, pero luego también la insulina haga su trabajo para que el músculo y el tejido adiposo capten grandes cantidades también de glucosa. La idea es que la glicemia no supere, incluso después de una comida rica en azúcares, no supere los 180 miligramos por decilitro, para de esa forma evitar que por la orina se elimine glucosa. Por lo tanto, la presencia de glucosa en orina, lo que se conoce como la glucosuria, debe ser igual a 0. O sea, nunca una persona debe eliminar glucosa por su orina. Si una persona libera glucosa por su orina, denota dos cosas graves. Uno es que obviamente está perdiendo un combustible, y lo segundo denota que esa persona está teniendo problemas para regular su glicemia, y probablemente estamos hablando de una persona que tiene una diabetes y tiene niveles de glucosa elevados en sangre, y el riñón no logra reabsorber toda esa glucosa y se pierde gran parte de ella por la orina. Entonces es un claro indicador de que ahí estamos en presencia de una posible diabetes mellitus. Aquí tenemos un gráfico que muestra justamente la tasa de transporte de los GLUT. Ahí está el GLUT2, el 4 y el 3, que son como los más relevantes. Yo puse nuevamente esta tablita acá para que nos ayude a la memoria.
Y acá tenemos las concentraciones de glucosa, ¿ya? Y ustedes se pueden dar cuenta entonces que a altas concentraciones de glucosa, el que más transporta prácticamente a tasas sobre el 80% de transporte de glucosa es el GLUT3, ¿ya? Mientras que el GLUT4 ya tiene una tasa menor de transporte, cercano al 50%, aunque igual es importante, y el GLUT2 a nivel hepático una tasa de transporte que, aunque esté alta la concentración de glucosa, no llega a ser superior al 30%, ¿ya? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de que claramente la afinidad que tienen estos transportadores por glucosa es bastante disímil, ¿ya? No, y eso tiene importante repercusión en la regulación de la glicemia. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta aquí, jóvenes? Estamos bien, entonces. Otra cosa importante en la regulación de la glicemia, aparte de la parte anatómica, los transportadores, tiene que ver también con las enzimas que ya encontramos al interior de estas células. Y ya habíamos comentado la importancia que tiene la exoquinasa y la glucoquinasa, recordando sí que la glucoquinasa es un tipo de exoquinasa, pero que claramente tiene una diferencia importante y es su afinidad por glucosa. Ahí ustedes ven que la exoquinasa tiene claramente una alta afinidad por glucosa y a muy bajas concentraciones prácticamente está funcionando saturada al 100%, mientras que la glucoquinasa prácticamente tiene una afinidad muy reducida por la glucosa y solo cuando las concentraciones de glucosa son bastante elevadas en sangre vamos a tener la glucoquinasa un tanto más saturada, ¿ya? Y con mayor actividad enzimática. A bajas concentraciones de glucosa, prácticamente la glucoquinasa tiene una actividad muy, muy reducida. Y eso entonces tiene también importante efecto en el hígado, porque eso significa que en el hígado entonces cuando la concentración de glucosa en el interior del hepatocito es baja, prácticamente la glucoquinasa no metaboliza la glucosa, no la fosforila, y por otro lado, al ser muy baja la concentración de glucosa, prácticamente la glucoquinasa, ustedes recuerdan, es captada por una proteína reguladora que la lleva al núcleo. Así que a bajas concentraciones de glucosa, prácticamente la glucoquinasa no está cumpliendo una función relevante, está altamente inhibida, ¿ya? Así que eso impide entonces que el hígado utilice glucosa como combustible, salvo que los niveles de glicemia sean muy altos y también que el hígado esté recibiendo señalización de insulina. Cuando el hígado recibe señalización de insulina, el hígado, ya ustedes recuerdan, la insulina activa la glucólisis hepática a través de la enzima tándem. Por lo tanto, ahí el hígado comienza, obviamente, a ser importante la glucólisis. Y en el caso del páncreas, de las células beta, del islote de Langerhans, también es muy importante que tenga glucoquinasa, porque ocurre lo mismo, o sea, entra la glucosa al islote de Langerhans solo cuando la concentración es muy alta, y porque tienen GLUT2, las células beta del islote, y por otro lado la glucoquinasa también es una enzima que va a comenzar a fosforilar la glucosa en la medida que obviamente tenga una alta concentración de glucosa. Y ahí entonces comienza la glucólisis, aumenta la síntesis de ATP y ese aumento en el potencial de fosforilación, entonces, al interior de la célula beta Langerhans, favorece la liberación de la insulina. Así que claramente el hecho de que las células beta y islote Langerhans tengan GLUT2 y glucoquinasa, entre ellas dos juegan un rol de prácticamente de señalización. O sea, ellas van a marcar la pauta de cuándo se va a liberar la insulina. En la medida que las concentraciones de glucosa sean altas, ahí recién se libera entonces la insulina. Y eso es gracias a que en esta célula hay GLUT2 y hay glucoquinasa, no exoquinasa. Ahí están las KM. Ustedes se dan cuenta, son diferencias enormes. La KM de la exoquinasa de 0,05 milimoles por litro y la otra es de 10 milimoles por litro. Y además que en las curvas que ustedes observan se nota muy bien la diferencia, ¿ya? Desde el punto de vista de la regulación, sabemos que la glucosa
obviamente va a ser fosforilada a glucosa 6-fosfato y queda de esa forma como glucosa 6-fosfata atrapado en el interior de la célula, no puede salir. Los transportadores GLUT no transportan glucosa 6-fosfato, solamente glucosa. Y ahí ustedes ven en los tejidos la exoquinasa en la que hace este trabajo, y en el caso del hígado la glucoquinasa. Ahí recordamos que a nivel de otros tejidos, la glucosa 6-fosfato, cuando se acumula en altas concentraciones, logra inhibir alostéricamente a la exoquinasa. Entonces, ese es un marcador de que hay abundancia ya de glucosa y se detiene la fosforilación de la glucosa. Por otro lado, la glucoquinasa hepática puede aumentar sus niveles de expresión bajo el efecto de insulina. La insulina, entonces, recuerden ustedes, favorece el aumento en la expresión génica de glucoquinasa, pero también hay que recordar que la insulina favorece la expresión de la fosfofructoquinasa 1 y también aumenta los niveles de piruvatoquinasa. Hay 3 enzimas que son claves porque catalizan las reacciones irreversibles de la glucólisis y que son también las que regulan la glucólisis. Entonces, cuando una persona se expone a muchos picos de insulina durante los días, todos los días, altos picos de insulina, claramente el resultado final va a ser que tiene tantos niveles de insulina que eso favorece una alta expresión génica de todas estas enzimas, así que es un hígado claramente pro-glucólisis. Es un hígado que tiene una alta expresión de enzimas que favorecen glucólisis. O sea, se adapta el organismo a el catabolismo de glucosa a nivel hepático. Y eso obviamente trae como repercusión que el hígado se transforma con ello, al hacer mucha glucólisis y estar expuesto a muchas dosis de insulina todos los días, es un hígado que también se transforma en una fábrica de grasa. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica que estimula la síntesis de grasa, pero también estimula una alta glucólisis. ¿Ya? Así que mucha insulina, claramente vamos a tener un hígado que va a estar fabricando grasa en grandes cantidades. También recordamos, ya lo habíamos discutido y ya también lo había dicho yo, que en el hepatocito, una vez que entra la glucosa, esta glucosa obviamente va a entrar en la medida que la concentración sanguínea sea muy alta, porque el transportador es un GLUT2. Y esa glucosa al interior del hepatocito, en el citosol, va a ser transformada en glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa, ustedes la conocen, y luego damos origen a fructosa 6-fosfato. Esta reacción de acá es reversible, o sea, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, esto puede ir en ambos sentidos. Sorry ahí la flecha, pero ustedes saben, porque puede ir en ambos sentidos. Entonces yo creo que lo voy a anotar y lo voy a arreglar mejor, para que no se confundan. Esta reacción sí va en un solo sentido, la catalizada por la glucoquinasa. Eso sí lo tienen claro ustedes, ¿no es cierto? Déjenme anotar acá, glucosa 6-fosfato y abajo fructosa 6-fosfato, y recordarme que ahí tengo que ponerle la flechita también para arriba, ¿ya? Para evitar confusión. Y si se acumula mucha fructosa 6-fosfato, porque pueda estar inhibida acá la enzima, ¿cómo se llama la enzima que está aquí abajo? La que actúa sobre la fructosa 6-fosfato. Fosfofructoquinasa 1. Muy bien, vamos concentradísimos, muy bien. Aquí actuaría la fosfofructoquinasa 1, y esa enzima que cataliza esta reacción, que también es irreversible, es una enzima que realmente es la que regula la glucólisis. Porque si esto bien es cierto, se puede volver, la glucosa 6-fosfato, ustedes saben que es metabolito intermediario, puede seguir otras rutas, puede ir a síntesis de glucógeno, puede ir a la vía las pentosas, ¿ya? Porque es metabolito central, puede ir a otras vías. Por lo tanto, la que realmente marca la entrada, definitivamente dice, esta glucosa va para glucólisis, es esta enzima que está aquí, que es la fosfructoquinasa 1. Entonces, si esa enzima está inhibida, ¿ya? Su actividad es muy baja, se puede acumular fructosa 6-fosfato y, como vieron acá, lo que hace la fructosa 6-fosfato es favorecer que esta proteína reguladora trasloque al núcleo a la glucoquinasa. Y de esa forma, entonces, se detiene esta fosforilación. ¿Ven? Ese es un mecanismo regulatorio también interesante que tiene el hígado, que denota también la importancia que tiene la fosfructoquinasa 1. Y es muy importante porque es la enzima que es regulada por hormonas. Acuérdense que el transportador en el hígado no es regulado por hormona, porque el hígado no tiene GLUT4. El GLUT4 está en músculo y en el tejido adiposo. Entonces el GLUT2 está siempre presente. La regulación que hace el GLUT2 tiene que ver con su KM, ¿no? ¿Ya? Alta concentración de glucosa, para adentro.
Baja concentración de glucosa, se queda afuera, no entra, ¿ya? Pero lo que realmente hace que el hepatocito responda a una señal superior, ¿no es cierto?, del sistema endocrino, como la insulina y el glucagón, es la fosfructoquinasa 1. Aquí está la regulación a nivel hormonal de la glucólisis. Entonces, si por alguna razón hormonal la fosfructoquinasa 1 está con una actividad inhibida, claramente se acumula esto y guardamos la glucoquinasa acá y de eso se detiene entonces este proceso. ¿Ya? Y esa glucosa lo más probable es que entonces no sea utilizada y puede volver incluso a salir. ¿Ya? Así que es súper interesante. Por otro lado, cuando las concentraciones de glucosa son muy altas, ya son demasiado altas, puede ganar al efecto de esta y podría entonces liberar la glucoquinasa que va a catalizar nuevamente esta reacción. Entonces ahí también hay un equilibrio entre la fructosa 6-fosfato y los niveles de glucosa. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo lógico? Lo correcto y lo lógico es que hay una coherencia entre la cantidad de glucosa que está entrando al hepatocito y la hormona que esté gobernando la actividad del hepatocito. Lo repito, lo lógico, ¿no es cierto?, lo más criterioso, es que existe una concordancia entre la cantidad de glucosa que entra al hepatocito y las hormonas que están gobernando la actividad metabólica del hepatocito. O sea, que si hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, y eso entonces permite que entre el hepatocito, porque obviamente hay una alta concentración de glucosa, lo lógico es que la hormona que esté señalizando el hepatocito es insulina, que es la hormona que liberó el páncreas debido a un alto nivel de glucosa en sangre. Entonces, si es la insulina lo que va a hacer es justamente favorecer la actividad de la fosfructoquinasa 1 y favorece la glucólisis. Entonces, claramente lo que yo voy a observar es entrada de glucosa, grandes cantidades de glucosa, glucoquinasa actuando, fosfofructoquinasa 1 actuando. Y todo esto es glucólisis, glucólisis y glucólisis. ¿Ya? Bueno, vimos la parte anatómica, la importancia de los transportadores, la importancia también de enzimas en la regulación de la glucólisis. Y claramente también tenemos lo que vimos en clase anterior, la regulación hormonal, ¿no es cierto? Como en este caso vemos la regulación por glucógeno, la regulación del metabolismo del glucógeno por glucagón y por epinefrina. Y ahí ustedes ya esto lo vimos, no es necesario que lo vuelva a repetir, pero vemos lo importante que es esta cascada de señalización, que en el caso del glucagón en hígado o de epinefrina en el músculo, lo que hace finalmente es activar AMP cíclico, segundo mensajero, que luego activa a la proteína quinasa A, que va a ir a fosforilar proteínas muy importantes, como es, por ejemplo, una cascada de señalización, cascada de fosforilaciones, que termina con la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, que pasa a tener una forma muy activa y con eso comienza la degradación del glucógeno. Y por otro lado también la proteína quinasa A fosforila a la PP1 y esta fosfatasa entonces queda con una baja actividad. ¿Ya? De ahí vimos la insulina, en esa clase nos dimos cuenta que la insulina también tiene un rol opuesto obviamente al del glucagón. El sistema de señalización también es distinto, aquí hay una fosforilación, ¿no es cierto?, cruzada del receptor, y lo que aumenta son los niveles y la actividad de la proteína quinasa B, que finalmente lo que hace es disminuir la actividad de una quinasa de la glucógeno sintasa. Entonces, como esa quinasa, al ser fosforilada, queda poco activa, evitamos, gracias a la insulina, evitamos que la glucógeno sintasa sea fosforilada, porque al ser fosforilada queda menos activa. Entonces lo que busca la insulina es que la glucógeno sintasa esté activa, para que así entonces comience síntesis de glucógeno. Claramente porque la insulina es una hormona anabólica, ¿ya? Que le gusta la síntesis del glucógeno, por ejemplo, así como también la síntesis de grasa. Y por otro lado también la insulina, con toda esta cascada de señalización, lo que hace es favorecer la actividad de la PP1, y esta fosfatasa entonces favorece la liberación de estos fosfatos y con eso también aumenta la actividad de la glucógeno sintasa. ¿Ya? Así que eso lo habíamos visto en clases anteriores.
Yo sé que estos esquemas de repente son un poco complejos, entonces acá yo le hice un esquema para que les pueda servir para estudiar y para evitar confusión. Acá lo que yo coloco es el efecto de glucagón en hígado y de la epinefrina en hígado y músculo. Es una ayuda a memoria, ¿ya? Así que mírenlo de esa forma, este esquema, creado por mí. Así que no sé si les va a servir para estudiar. Yo lo hice de acuerdo a lo que yo más o menos utilizaba para estudiar. Y uno sabe que el glucagón y la epinefrina se unen a un receptor asociado a proteína G, que luego viene de activación de adenilato ciclasa, AMP cíclico. Esos son conceptos que ustedes tienen ganados ustedes de antes. Pero ¿qué es lo importante acá, para esta asignatura? Que ustedes pueden relatar todo eso, porque ya lo saben. Glucagón, epinefrina, se une al receptor, proteína G se activa, aumenta los niveles de AMP cíclico, finalmente se activa la proteína quinasa A. Pero para esta asignatura, que lo importante es que la activación de esta quinasa lo que favorece es que la glucógeno fosforilasa pase de un estado poco activo a un estado muy activo, por fosforilación. Y entonces de esta forma lo que está haciendo el glucagón y la epinefrina es favorecer la degradación del glucógeno. Por otro lado, también esta proteína quinasa A genera toda una cascada de fosforilaciones que termina con el hecho de que la glucógeno sintasa también se fosforile, pero en este caso la glucógeno sintasa, al ser fosforilada, pasa a su estado menos activo. Por lo tanto, lo que está haciendo el glucagón y la epinefrina en este caso es inhibir la síntesis de glucógeno. ¿Se fijan? Por otro lado, en caso de hiperglicemia, el páncreas libera insulina. La insulina entonces activa toda su cascada de señalización también, que ustedes saben, con receptores, tirosina quinasa, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben, que finalmente termina con la activación de la PP1. Tenemos la activación de PP1, que es una proteína fosfatasa, lo cual va a favorecer que glucógeno sintasa pierda el grupo fosfato, por lo tanto pasa a una glucógeno sintasa más activa. ¿Qué es lo que hace entonces la insulina? Favorece la síntesis de glucógeno. Y por otro lado, al retirar el fosfato de la glucógeno fosforilasa, lo que estamos favoreciendo es la disminución de su actividad y con ello cae la degradación del glucógeno. ¿Ya? Así que no sé si el esquema le gustó o no. Si no, lo eliminan, ¿no? Bien, acá tenemos también la importancia de la regulación alostérica en el metabolismo del glucógeno. ¿Ya? En el hígado, cuando abunda el combustible como la glucosa y fosfato o la glucosa secas, también ellos tienen efectos de tipo alostérico que regulan el metabolismo del glucógeno. Es así como la glucosa 6-fosfato se une a la glucógeno sintasa, que está fosforilada, y obviamente favorece, al unirse a ella, la acción de la PP1 y con eso la glucógeno sintasa pasa a un estado activo, con ello favorece la síntesis de glucógeno. Y eso es lógico pensarlo también, porque si hay abundancia de glucosa 6-fosfato en el hígado, la idea es que esa glucosa 6-fosfato se guarde ese combustible y una de las formas de guardarlo es guardarlo en forma de glucógeno. También, si se acumula mucha glucosa en el hígado, esa glucosa se une a la glucógeno fosforilasa, fosforilada, que está activa, y favorece la acción de la fosfatasa, le saca el fosfato y de esa forma esta enzima quedará en su estado menos activo. Y con eso entonces cae la lisis del glucógeno. Claro que no tiene sentido estar degradando glucógeno si hay mucha glucosa, ¿ven? Entonces es bastante criterioso el mecanismo. Acá hay otro esquema. Lo saqué de un libro, bastante bueno lo encontré yo. Aquí tienen la glucógeno sintasa que está en estado B, o sea, poco activa, eso es por la fosforilación. Y acá tienen ustedes la glucógeno sintasa activa, que es la que está sin fosforilación. O sea, tiene su residuo serina, ¿no es cierto? Por ejemplo, tirosina, etcétera, están todos sin fosforilar. Entonces, ahí está sin fosforilar y ahí está fosforilada. ¿Ya? En este caso, entonces, el glucógeno sintasa, al estar fosforilada, está menos activa, y aquí estaría mucho más activa. Y ahí ustedes pueden ver que
lo que cataliza esta fosforilación es la famosa glucógeno sintasa quinasa 3, que yo se la había presentado en diapos anteriores, también en las otras clases. Esta quinasa, entonces, es la que fosforila y con eso baja la actividad de la glucógeno sintasa. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Justamente lo que hace la insulina es disminuir la actividad de la GSK3, por un mecanismo de fosforilación, como ustedes ven en los diapos anteriores. GSK3 se fosforila, en este caso es por la proteína quinasa B, y en este caso entonces GSK3 deja de funcionar. Eso entonces detiene esto, baja su actividad de forma importante, y así entonces la insulina está favoreciendo que aumente la glucógeno sintasa activa, y con eso síntesis de glucógeno. ¿Ven? Volvemos a lo mismo. Y en el caso de la PP1, que hace el trabajo inverso, que es la desfosforilación, la PP1 entonces se ve favorecida por la insulina, ahí la ven ustedes, se ve favorecida por el aumento de glucosa 6-fosfato y el aumento de glucosa, que ya lo habíamos visto en la diapo anterior. Y obviamente, por contraparte, su actividad es disminuida cuando la PP1 se fosforila. No sé si se acuerdan de la diapo anterior, ¿ya? Pero cuando la PP1 es fosforilada, baja su actividad. ¿Y quién favorece que la PP1 se fosforile? Bueno, la proteína quinasa A. ¿Y la proteína quinasa A de dónde viene? Del eje de señalización de glucagón o epinefrina. ¿Ven? Entonces ahí este esquema también es bastante bueno para estudiar porque ayuda un poco a entender el fenómeno. ¿Profe? ¿Sí? Sí, sí. Es que en la clase pasada había notado sobre la insulina que favorecía la glucólisis y que era como la única ruta o vía catabólica que favorecía. Sí. Pero acá estamos diciendo que está sintetizando glucógeno, pero eso no sería como el polisacárido de la glucosa. Muy buena pregunta. Esas son las preguntas que a mí me gustan, porque significa que están concentradísimos, están pensando, razonando, ahí me están escuchando, pero están dándole vuelta. Entonces, esas preguntas, muy buenas. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay mucha glucosa y la glucosa entra al hepatocito, traten de imaginárselo, como que cierren los ojos, imagínenselo. Está el hepatocito y le entra una gran cantidad de glucosa. Claramente, en paralelo, el páncreas va a estar liberando insulina. Y la insulina, entonces, lo que hace a nivel del hepatocito es favorecer la síntesis de glucógeno. Pero resulta que, por otro lado, lo que está ocurriendo en el hepatocito, fíjense ustedes que hay una cosa hasta temporal aquí, porque el hepatocito recibe toda la sangre de la vena porta, una gran cantidad de glucosa, y esa glucosa o esa sangre todavía ni siquiera pasa por el páncreas. Entonces, cuando llega toda la sangre de la vena porta al hígado, el hígado todavía prácticamente no está recibiendo señalación de insulina, pero el hígado ya está recibiendo una azúcar en grandes cantidades, porque la vena porta viene cargadísima. Entonces, el hígado, con su glutos, incorpora grandes cantidades de glucosa y sin tener aún señalización de insulina, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado dice, bueno, está lleno de glucosa, actúa la glucoquinasa, forma glucosa 6-fosfato, luego va a fructosa 6-fosfato, pero cuando tiene que actuar la fosfructoquinasa 1, la fosfructoquinasa 1 todavía no está tan activa. ¿Por qué? Porque todavía no llega la insulina. Porque como tú bien lo dices en tu pregunta, ya tienen claro que la insulina es la que activa la fosfructoquinasa 1 con la tándem, y lo que hace entonces es aumentar la glucólisis. Entonces el hígado se queda ahí con mucha glucosa 6-fosfato, y la insulina prácticamente está recién empezando a aparecer. ¿Y qué es lo que hace el hígado con toda esa glucosa? La empieza a derivar a la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Y es por eso que es tan importante esta diapositiva, porque a pesar de que no haya una señalización hormonal importante aún en estos minutos, ya la glucosa 6-fosfato y la glucosa que se está acumulando en el hígado logran de forma alostérica favorecer una activación, en pocas palabras, de la glucógeno sintasa y una baja en la actividad de la glucógeno fosforilasa. Entonces ya una acumulación de glucosa y fosfato en el hígado está favoreciendo la síntesis de glucógeno. Cuando llega después la acción de la insulina, ¿ya? Tienes que recordar que la insulina también tiene un efecto regulador sobre la síntesis de glucógeno.
porque la insulina lo que va a hacer es justamente favorecer la actividad de la glucógeno sintasa. Entonces, la insulina está favoreciendo que si hay mucho exceso de glucosa y fosfato, esa glucosa y fosfato se esté usando para síntesis de glucógeno, pero no significa que no ocurra glucólisis. En paralelo, la insulina también está favoreciendo la acción de la enzima tándem, de la fosfructoquinasa 2, y con eso se activa la fosfructoquinasa 1 y empieza la glucólisis. Entonces lo que tú tienes que imaginarte es que está echando la glucosa, pero cantidad enorme al hepatocito, se transforma en glucosa y fosfato, y gran parte de esa glucosa y fosfato se va a glucógeno, y otra parte sigue la glucólisis. Siempre. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que al principio, mucho glucógeno, síntesis glucógeno, la glucólisis está ahí empezando a aumentar un poquitito, pero cuando ya empieza a aumentar los niveles de insulina, ¿qué va a empezar a pasar? Que se empiezan a llenar los depósitos de glucógeno. Entonces, cuando ya los niveles de glucógeno son muy grandes, se satura de glucógeno el hepatocito y ya prácticamente no hay más síntesis de glucógeno, ya es muy fuerte la glucólisis. Se activa la glucólisis, fuerte glucólisis, sigue esta glucólisis, ganas mucho piruvato, el piruvato entra a la mitocondria, acetilcoenzimo A. Ojo, acetilcoenzimo A que viene todo de glucosa, porque estamos hablando de que hay mucha glucólisis, mucho piruvato, entra a la mitocondria, mucho acetilcoenzimo A. Nos llenamos de acetilcoenzimo A en la mitocondria. La mitocondria toma el acetilcoenzimo A, citrato, ciclo de Krebs. Pero resulta que en el hepatocito no hay un gran consumo de ATP ni de NADH. Entonces el ciclo de Krebs aumenta un poco la velocidad y rápidamente se frena, porque el hepatocito dice, ¿para qué quiero tanto ATP? ¿Para qué quiero tanto NADH? Si yo no soy un músculo, pues el músculo sí que ocupa ATP. Entonces en el hepatocito la mitocondria se empieza a llenar de citrato. Entonces, ¿qué es lo que hace? El citrato sale de la mitocondria. Cuando se acumula a cierta concentración, hay un transportador de citrato, que cuando es mucho citrato, sale citrato de la mitocondria y empieza a aparecer citrato en el citosol. Que ustedes vean citrato en el citosol de un hepatocito, repito, que ustedes vean citrato en el citosol del hepatocito, es porque ese hepatocito está recibiendo una cantidad de glucosa caballa y además tiene exceso de energía y exceso de combustible. Entonces, ¿qué es lo que hace el hepatocito con ese citrato afuera? Lo vuelve a transformar en el citosol en acetilcoenzimo A y lo tira a síntesis de grasa. Empieza a sintetizar grasa. Y sigue en paralelo glucólisis, piruvato, acetilcoenzimo A en la mitocondria. Citrato, sale el citrato, acetilcoenzimo a grasa. Sigue la glucólisis, y es tan importante la glucólisis, pero también importante la vía lacpentosa, porque como empieza la síntesis de grasa en el citosol, porque hay acetilcoenzimo A en el citosol, empieza la síntesis de grasa, la síntesis de grasa necesita NADH. Entonces empieza a bajar el NADH en NADPH, empieza a bajar el NADPH en el citosol y se activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y comienza la vía lacpentosa. Y ahí entonces la glucosa que está entrando al hepatocito ya no se está transformando casi en glucógeno. Casi toda esa glucosa va a glucólisis para generar piruvato, acetilcoenzimo A, citrato, síntesis de grasa, y en vía lactentosas. Todo a la síntesis de grasa. ¿Quién favorece todo eso? La insulina. Entonces tu pregunta es muy buena, porque esto es un fenómeno que va como por etapas, pero no es todo o nada. No es que cuando haya glucólisis no hay vía lacpentosa. No, pueden estar funcionando las dos en paralelo. Si son miles de moléculas de glucosa, unas 500 se van por glucólisis, otras 500 se van a la vía lacpentosa. ¿Te fijas o no? No es que una funcione y la otra no. Puede en el hepatocito sin problema estar funcionando glucólisis y vía lactentosas. Y en el caso de cuando partió el shock de hiperglicemia, cuando la vena porta llegó recién al hígado con una dosis elevada de glucosa, lo que fue más relevante ahí fue la síntesis de glucógeno. Parte al tiro, el hígado dice, tengo glucosa, vamos guardando glucógeno. Y la insulina le favorece eso, pero el glucógeno tiene un límite, porque el glucógeno molesta dentro del hepatocito, es una molécula muy grande. Cuando ya llega a un cierto límite, cae la síntesis de glucógeno y seguimos pura glucólisis, y cuando nos empezamos a dar cuenta que nos estamos llenando de acetilcoenzimo A, la mitocondria se llena de citrato, el citrato sale al citosol, va a la síntesis de ácido graso, ahí ahora el citosol se da cuenta que se empieza a acabar en NADPH, echa a andar vía lacpentosa. Y va pura vía lacpentosa y glucólisis. Y con eso
ustedes se empiezan a llenar de grasa dentro del hepatocito. Y ahí después el hepatocito pesca toda esa grasa y forma los VLDL, que es una lipoproteína, y las tira a la sangre. Y ahí empieza a tirar grasa a la sangre para que se vaya a guardar al adipocito. ¿Profe? ¿Sí? Así como, a ver, aterrizando un poquito la idea. Entonces la insulina se podría decir que favorece la síntesis de glucógeno porque todavía no aparece, todavía no está. Pero una vez que aparece le abre otro camino que sería ya seguir con la glucólisis. Exactamente. Sí, exactamente. Ah, ya. Exactamente. Entonces, en una es como le favorece porque está y en la otra le favorece porque no está. Exactamente. Mientras no haya glucógeno en el hepatocito y llega la glucosa, la insulina favorece síntesis de glucógeno. Lo estamos viendo en la diapo que está ahí presentada. O sea, la insulina, por toda esta bienalización, favorece que la glucógeno sintasa esté activa. Por lo tanto, favorece la síntesis de glucógeno. Pero esa actividad de la glucógeno sintasa va a mermar, cae, cuando ya el glucógeno son moléculas muy grandes. Ya cuando ya las moléculas de glucógeno son muy grandes, es como pensar que la bodega se llenó. Si la bodega ya se llenó, ya no se puede seguir sintetizando glucógeno, y ahí la glucosa prácticamente sigue con su vía glucolítica, ¿no? Ya, entonces se podría decir que la insulina, así en primera instancia, cuando llega, lo primero que hace es como lo de la glucógeno sintetasa A, y después abre el otro camino, que sería como el de la fosfofructokinasa 1. Claro. Ya. Claro. ¿Se comprende la idea o no? Sí, igual sí. O sea, al fin y al cabo, lo que está pasando ahí es que la insulina lo que hace es ser una hormona eminentemente anabólica. O sea, la insulina lo que quiere es que haya síntesis de glucógeno y síntesis de grasa. ¿Ya? Entonces, y además la insulina inhibe la gluconeogénesis. Si la insulina inhibe la gluconeogénesis, no estás usando aminoácidos. Entonces inhibe la proteólisis. No gastas aminoácidos. Por tanto, ¿cuál es el efecto neto de la insulina? Que en tu cuerpo haya más proteínas, más grasa, más glucógeno. Es anabólica. ¿Sí o no? Sí, pues como que se le escapa esto de que afecta a la fosfofructokinasa y como que ahí favorece una vía catabólica, pues, pero es como que en general. Lo que pasa es que la insulina favorece la síntesis de glucógeno. Eso es facilito entender porque síntesis de glucógeno, anabolismo. Eso tú lo entiendes bien, ¿no es cierto? Sí. Lo que uno no puede entender mucho es después por qué la insulina activa tanto la glucólisis en el hepatocito. Que debe estar muy, muy lleno de glucógeno. Lo que pasa es que una vez que el hepatocito se llenó de glucógeno, la pregunta que se hace la insulina, pensando en que la insulina pensara, ¿no es cierto?, es ¿qué hago con tanta glucosa si el hígado ya se llenó de glucógeno? ¿Qué hago con tanta glucosa? Entonces, la respuesta es una, así de simple, es metabolismo intermediario. Vas a tener que hacer una vía catabólica para que generes intermediarios y generes ATP y NADH y NADPH, lo que sea, para que tú puedas fabricar otras moléculas. Entonces la insulina dice, ya, pues, o sea, si yo quiero tener grasa, tengo que hacer glucólisis. Si yo quiero disminuir la degradación de proteínas y el uso de aminoácidos, lo que tengo que hacer es favorecer la glucólisis y apagar la gluconeogénesis. Entonces la insulina apaga la gluconeogénesis, como lo vimos en la clase anterior, y echa a andar la glucólisis. Y de esa forma se asegura que echando a andar la glucólisis, lo que va a tener es mucho acetilcoenzimo A para fabricar grasa y mucho ATP para fabricar grasa, y también activa la vía lactosa, no la activa la insulina. Lo que pasa es que cuando la insulina activa la síntesis de grasa, porque activa la glucólisis y después activa otras cosas que van a ver más adelante, pero lo importante es que la insulina activa la síntesis de grasa, en el citosol, que es donde ocurre la síntesis de grasa, empieza a bajar en NADPH, porque se está usando la síntesis de grasa. Y ahí entonces entienden lo de la clase que vimos en la vía de las pentosas, que cuando el NADPH baja, ahí se activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y parte la vía de las pentosas. ¿Se fijan, no? Entonces, la insulina no le hace nada a la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque la insulina sabe que la vía de las pentosas va a partir igual. Porque la insulina dice, si yo estoy pidiendo que en el citosol del hepatocito se fabrique grasa, se necesita NADPH. Si el NADPH empieza a utilizarse, la vía de las pentosas va a partir. Entonces la insulina no se urge en regular
a una enzima como la glucosa y fosfato deshidrogenasa, porque sabe que va a partir sola. ¿Te fijas o no? Pero en cierta forma, todo va enfocado a que la insulina es una hormona anabólica, siempre. Tú con insulina subes de peso. Con insulina evitas la degradación de proteínas. El glucagón, no, el glucagón hace todo lo contrario. El glucagón favorece degradar grasa, degradar el glucógeno, degradar proteínas, usar aminoácidos para la gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis es catabólica o anabólica. Yo acabo de decir que el glucagón es el opuesto a la insulina. Por lo tanto, el glucagón es una hormona eminentemente catabólica, degrada glucógeno, grasa, aminoácidos. Entonces, ¿para qué hace todo eso el glucagón? Porque el glucagón quiere activar la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis, ¿qué es lo que es? Es anabólica. Entonces, raya para la suma, el glucagón es una hormona catabólica, pero induce una vía anabólica. ¿Cuál es esa? La contraparte a la glucólisis. Lo que induce es la gluconeogénesis. ¿Ya? Bien, vimos eso entonces. Acá está exactamente lo mismo. Una comparación bastante buena aquí el esquema hígado versus músculo. Cuando el hígado y el músculo reciben señalizaciones como la epinefrina, y en el caso del hígado, glucagón, lo que va a ocurrir entonces es que el glucógeno se va a degradar, va a dar origen a glucosa 6-fosfato finalmente. Acuérdense que primero aquí hay glucosa 1-fosfato, pero después actúa una mutasa, glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que hace el hígado con la glucosa 6-fosfato? Bueno, inmediatamente toma esa glucosa 6-fosfato, actúa la glucosa 6-fosfato-fosfatasa y liberamos glucosa al torrente sanguíneo. ¿Ya? Por otro lado, en el músculo, aumenta la glucogenólisis, se forma glucosa 6-fosfato, pero esta no va a ir para afuera como glucosa, sino que se va a utilizar en la glucólisis para obtener piruvato, y luego ese piruvato obviamente entra a la mitocondria. Por lo tanto, la epinefrina lo que hace en hígado y músculo es favorecer en ambos casos la lisis del glucógeno. Pero en el caso del hígado que está bajo el efecto de glucagón, lo que hace el glucagón en el hígado es disminuir la glucólisis por la enzima tándem, favoreciendo la gluconeogénesis. ¿Ya? Eso es importantísimo. O sea, esta parte del glucagón regula esto, ¿ven? ¿Ya? Y esto en el hígado. Pero en el caso del músculo, lo que se ve más favorecido es la glucogenólisis, ¿ven? Aumenta la lisis del glucógeno, y por otro lado lo que ocurre acá es que aquí no hay regulación por glucagón. Po. Aquí el músculo es chantar, lisa y llanamente chantar la glucólisis, porque lo que quiere usar es ATP, porque tiene poco ATP. Entonces aquí la fosfructoquinasa 1 más bien se regula por niveles de ATP, no por la tándem. La tándem regula acá, ¿ya? Acá. Y como está el hígado bajo efecto glucagón, lo que está haciendo la tándem es favorecer la gluconeogénesis y disminuir la glucólisis. ¿Se comprende? ¿Hay duda ahí o no? ¿Consultas, dudas, por favor? ¿Todo bien? ¿Sí o no? ¿O se perdió la comunicación? Ojo, estoy hablando Sí, solo. profe. ¿Está bien? Ah, ya. Ok. Esto es lo mismo que vimos anteriormente, más que nada para que les quede la información de que en la gluconeogénesis, una de las enzimas reguladas es la piruvato carboxilasa, y justamente es el regulador alostérico del acetilcoenzimo A. ¿Y de dónde viene el acetilcoenzimo A? De la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Agregué esto porque lo había dicho en la clase anterior, pero mejor que les quede ahí la diapo para que no se les olvide. ¿Ya? Ya, pues, para ir terminando, las últimas, porque son 2 diapos que quedan. Espera un momentito, sí, porque voy a cerrar la ventana, porque afuera andan están tocando unos tambores. Ay, señor. Terrible hacer clases con esta calor, ¿eh?
Ya. Entonces, este esquema es súper bueno. Yo le agregué algunas cositas. Creo que este también está en el Leninger, pero yo lo encuentro muy bueno. Esto, obviamente, la foto, estamos hablando de hepatocito, ¿eh? Para que no se vayan a confundir. Glucosa elevada en sangre. El resultado de eso va a ser que, obviamente, el páncreas libere insulina, y al estar muy alta la glucosa en sangre, pueden funcionar bastante bien los GLUT2, que permiten entonces aumentar la concentración de glucosa en el hepatocito. Si aumentan los niveles de glucosa al interior del hepatocito, obviamente esa glucosa se va a utilizar entonces en la glucólisis, ¿ah? Porque aumenta su concentración, se favorece entonces la glucólisis. De partida, la glucosa, acuérdense, puede permitir que la glucoquinasa salga del núcleo y pase al citosol, ¿ya? Así que con eso también favorece la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Y por otro lado también, al aumentar la concentración de glucosa y de glucosa 6-fosfato, también eso permite tener la materia prima para ir a la síntesis de glucógeno, ¿ya? Por otro lado, no basta con tener harta glucosa al interior del hepatocito. Es muy importante para el hepatocito recibir la señal de insulina. Esa señal de insulina, obviamente, lo que va a hacer es regular la actividad de la tándem, la fosfofructoquinasa 2. Al activarse la tándem, su actividad quinasa, lo que hace es aumentar los niveles de la fructosa 2,6-bisfosfato, regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que se activa la fosfofructoquinasa 1, lo habíamos dicho recién anteriormente con su compañero, y eso permite entonces que se utilice la glucosa y entre en la glucólisis. ¿Ven? Todo favorece la glucólisis. Por otro lado, la insulina, que está llegando al hepatocito, aparte de favorecer la glucólisis, lo que hace es aumentar los niveles de una proteína quinasa B. Esa proteína quinasa también tiene una cascada de señalización que termina con la activación de la PP1, la fosfatasa, y esta lo que hace entonces es bajar los niveles de fosforilación de la fosforilasa quinasa, y con ello también disminuye la actividad de la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, cae la degradación del glucógeno. Claramente entonces la insulina aquí está mostrando su efecto anticatabólico y anabólico. O sea, lo que quiere la insulina es evitar la degradación del glucógeno, para entonces la degradación del glucógeno. Pero por otro lado, la insulina lo que hace a través de la proteína quinasa B, que se activa por esta vía de señalización, es, en este caso, fosforilar a la GSK3. Y cuando se fosforila, baja su actividad. Por lo tanto, eso permite que la glucógeno sintasa no se fosforile y por lo tanto se mantiene más activa. Y además se comienza a desfosforilar gracias a la acción de la PP1, que está activa. ¿Ven? Ahí está la PP1 activa. Por lo tanto, si la quinasa cae y esta sube, el efecto es que la glucógeno sintasa está desfosforilada y por lo tanto muy activa, y comienza la síntesis de glucógeno. Y no hay problema en sintetizar glucógeno debido a que tenemos abundante glucosa como materia prima. Por otro lado, la insulina, lo dijimos en diapos anteriores, también la insulina lo que hace es favorecer el aumento en la expresión génica y en la síntesis de la exoquinasa 2, la fosfructoquinasa 1 y la piruvata quinasa. Eso es la glucoquinasa, por si acaso, ¿ya? Que es también un tipo de exoquinasa. No podríamos arreglar eso, ¿ya? Pero de todas formas, glucoquinasa. Y con eso entonces tenemos aumento de la glucólisis también. Así entonces ustedes ven que de lo que hemos visto en estas clases, al aumentar la glucosa, el efecto de la insulina en el hepatocito es favorecer la síntesis de glucógeno y favorecer una vía catabólica que es la glucólisis. Este mismo esquema después ustedes lo van a ir agrandando con las clases que vienen a continuación cuando vean metabolismo lipídico. Ya ahí se van a dar cuenta ustedes que la insulina lo que va a hacer es favorecer la síntesis de lípidos, síntesis de glucógeno y activación de la glucólisis. ¿Ya? Eso lo van a ir viendo paso a paso. Aquí podemos agregar lo que vimos también en la clase, que el aumento de glucosa en el hepatocito, la glucosa tiene un efecto alostérico negativo sobre la glucógeno fosforilasa. ¿Ven? Aquí eso lo agregué yo.
Y de esa forma también hace que la glucógeno fosforilasa tenga menos actividad y favorece entonces terminar con la lisis del glucógeno. Por otro lado, la glucosa 6-fosfato, que se origina aquí a partir de la glucosa, también tiene un efecto alostérico, pero en este caso positivo, sobre la glucógeno sintasa, que favorece síntesis de glucógeno. ¿Ven? Así que esta diapo queda bastante buena como resumen. Y para terminar, cuando la glucosa en sangre está baja, el páncreas libera glucagón. Eso activa la vía de señalización hasta AMP cíclico, que finalmente permite la activación de la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A lo que hace obviamente es favorecer, por un lado, que baje la actividad de la piruvato quinasa, ¿ya? Por fosforilación, y eso hace entonces que la glucólisis hepática caiga. Por otro lado, la proteína quinasa A va a fosforilar a la enzima tándem y con eso aumenta su actividad fosfatasa, por lo tanto significa que baja los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y con eso entonces no hay un regulador alostérico positivo de la fosfructoquinasa 1 y eso obviamente va en desmedro de la glucólisis. Entonces definitivamente lo que tenemos es que el glucagón lo que hace es disminuir la glucólisis, ¿ya? Y como lo vimos en la primera clase, todo esto lo que hace es favorecer todo lo contrario. El glucagón lo que quiere es favorecer la gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Por otro lado, el aumento de la proteína quinasa A lo que hace entonces es que la glucógeno sintasa se fosforile y al fosforilarse baja su actividad y con eso cae la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Se cae la síntesis de glucógeno. Y eso es lógico porque el glucagón no es anabólica, el glucagón es catabólico y eso queda demostrado acá debido a que vamos a terminar, esto no es necesario tanto detalle, pero al aumentar la proteína quinasa A, lo que vamos a obtener es un aumento en la glucógeno fosforilasa activa, fosforilada, lo que hace es degradar el glucógeno. ¿Ya? Se empieza a degradar el glucógeno para obtener glucosa. Y en paralelo también, lo vuelvo a repetir, el glucagón empieza a activar la gluconeogénesis para la síntesis de más glucosa de nuevo. Y esta es una diapo, también ya esta es la última. Ah, no, ahí tenía otra más, pero en realidad son todas de resumen nomás. Aquí ustedes ven que ingresan las proteínas del hepatocito o pueden entrar aminoácidos provenientes del músculo y esos aminoácidos obviamente se va a liberar el grupo amino en forma de amonio a la síntesis de urea y eso se bota por la orina. Los aminoácidos entonces van a entregar sus esqueletos carbonados al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y se van a utilizar para la gluconeogénesis, dando origen a fosfonolpiruvato, como lo vimos en la clase anterior, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa que sale al torrente sanguíneo para que sea utilizado por otros tejidos. En paralelo, el tejido adiposo está degradando grasa y está entregando ácidos grasos al torrente sanguíneo y esos ácidos grasos llegan al hígado, entran a la mitocondria y dentro de la mitocondria se degradan esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos entonces al degradarse entregan ATP y NADH que se utilizan justamente en la gluconeogénesis. Aquí podríamos poner ácidos grasos, ATP, NADH que se utilizan acá. Y el producto es acetilcoenzimo A. Y este acetilcoenzimo A entonces se comienza a acumular en la mitocondria debido a que no entra al ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs está prácticamente detenido. Ven la flecha ahí cortadita, significa que es una actividad muy baja, porque todo lo que está haciendo el ciclo de Krebs es sacar intermediarios para la gluconeogénesis. Así que el acetilcoenzimo A se acumula y se deriva a la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos también van a la sangre y sirven como combustible alternativo que puede ser utilizado incluso por el cerebro. Pero eso lo van a ver más adelante. Entonces, este es un esquema ya final, donde yo muestro aquí el efecto de la insulina. Por un lado, a nivel de músculo y adipocito, permite la exposición del GLUT4 para captación de glucosa. El músculo guarda eso en forma de glucógeno y el tejido adiposo hace glicólisis para obtener glicerol 3-fosfato que lo utiliza para luego fabricar más triacilglicéridos. O ese que necesita el glicerol para pegar el ácido graso y formar triacilglicéridos. Por otro lado, la insulina actúa sobre el hígado, aumenta la expresión de glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1, piruvato quinasa, desfosforila la enzima tándem, por lo tanto eso
termina favoreciendo la glucólisis, porque la fosforotoquinasa 2 se activa y entonces se obtiene más fructosa 2,6-bisfosfato, que regula alostéricamente la fosforotoquinasa 1. Por otro lado, también la insulina favorece que se desfosforile la glucógeno fosforilasa, por lo tanto, esta es una forma más inactiva, apaga con esto entonces la lisis del glucógeno y favorece la síntesis de glucógeno al activar a la glucógeno sintasa. Todo lo que vimos acá entonces es el efecto de la insulina a grosso modo que denota el efecto que favorece su glucólisis. Eso es lo que hace. Y con eso ganamos mucho acetilcoenzimo A, y ese acetilcoenzimo A, ya lo habíamos comentado previamente, se va a utilizar luego en la síntesis de ácidos grasos. Y por otro lado, la insulina, al cometer estos efectos al interior del hepatocito, lo que hace es favorecer la síntesis del glucógeno. Por otro lado, el glucagón actúa esencialmente en el hígado. El efecto ustedes ven que es totalmente al revés. Lo que hace es activar a la glucógeno fosforilasa y bajar la actividad de la glucógeno sintasa, y todo eso favorece que el glucógeno se degrade a glucosa, ¿ven? Entonces favorece la lisis del glucógeno. Por otro lado, también lo que hace el glucagón es fosforilar a la enzima tándem, y al fosforilar la tándem toma actividad fosfatasa y con eso favorece la gluconeogénesis en desmedro de la glucólisis. Eso entonces permite también que se active la gluconeogénesis y podamos obtener más glucosa, toda la cual va a ir a la sangre para mantener la glicemia. Primero se ocupa esta y luego empieza a tener fuerza esta otra, tal como lo vimos en la diapositiva del principio. El glucagón, como la epinefrina, pueden actuar en el tejido adiposo y ahí lo que hacen es favorecer la liberación de ácidos grasos y glicerol, que van a la sangre. Los ácidos grasos pueden ser utilizados por el músculo para hacer beta-oxidación y así obtener acetilcoenzimo A y energía, ¿cierto? En el ciclo de Krebs. Ahí sí el acetilcoenzimo A en el músculo entra al ciclo de Krebs. ¿Y por qué el acetilcoenzimo A de la beta-oxidación sí puede entrar al ciclo de Krebs en el músculo? Porque el Krebs está activo en el músculo debido a que no se están usando los intermediarios del ciclo de Krebs para hacer gluconeogénesis, ya que el músculo no hace gluconeogénesis. Entonces, en el músculo se da algo muy simpático. Funciona la beta-oxidación y el ciclo de Krebs en paralelo, pero fuerte los dos. Mucha beta-oxidación quemando grasa y mucho ciclo de Krebs aprovechando el acetilcoenzimo A. Así que los músculos son realmente unas máquinas devoradoras de grasa, son espectaculares. Y funciona beta-oxidación y ciclo de Krebs. Y con eso ganan mucho ATP para la contracción muscular. Mientras que el hígado no. Cuando el hígado está haciendo beta-oxidación, el ciclo de Krebs está muy mermado, está muy bajo. Entonces, el hígado, ciclo de Krebs bajo, beta-oxidación alta. Cuando baja la beta-oxidación, ahí sube un poco el Krebs, ¿ya? Así que esa es la diferencia. Acá está, pues justamente, los ácidos grasos que libera el tejido adiposo por efecto de la epinefrina o glucagón, esos ácidos grasos también llegan por sangre al hígado, y el hígado utiliza esos ácidos grasos para hacer beta-oxidación. La beta-oxidación genera acetilcoenzimo A, pero a diferencia del músculo, que el acetil-CoA de la beta-oxidación entra al Krebs, aquí el acetilcoenzimo A no entra al Krebs, ya lo dijimos, y se va a la síntesis de cuerpos cetónicos. Lo bueno de la beta-oxidación es que genera mucho NADH y ATP, que se va a utilizar para la gluconeogénesis. En el músculo, la beta-oxidación también genera mucho NADH y ATP, pero eso se utiliza justamente para más ATP y más ATP que se utiliza en la contracción muscular. Por otro lado, el glicerol, que libera el tejido adiposo, viaja también por la sangre, llega al hepatocito y ese glicerol también se va a utilizar en la gluconeogénesis, como lo vimos en la clase anterior. Muchas gracias, jóvenes. Fue un gusto haber estado con ustedes en estas clases. Espero que todas estas diapos finales le hayan servido como repaso y que realmente les sirvan para su estudio, ¿ya? Yo sé que están todos cansados, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o ya quedó más o menos todo resuelto. Muy bien, parece que no hay dudas. Bien, jóvenes,
muchas gracias por sus mensajes ahí. Ahora descansen un poquitito, pero les vuelvo a repetir, no dejen esto ahí botado por mucho tiempo. Yo sé que el seminario de estas materias falta todavía que lleguen, pero traten de irse haciendo su esquema. Yo en estas últimas días, por esta última clase, traté más o menos de enseñarles cómo yo estudiaba bioquímica, y me fue bastante bien. Bueno, aparte que me gusta mucho esta cuestión, pero no tiene por qué gustarles tanto a ustedes, pero al menos como método de estudio, yo creo que es un muy buen método ir haciendo esquemas, ¿ya? Y dejando muy claro qué ocurre en el hígado, qué ocurre en el músculo, en el tejido adiposo, para que así después no se vayan a confundir. Así que eso pues, ¿ya? No, a mí me preguntan en un chat, no, yo no hago más clases en esta asignatura como clases teóricas, sigo solamente con los grupos de seminarios, ¿ya? Así que nos vemos, ahí me dicen descanso, descanso, no, ya no hay descanso, si ya se acabó la clase aquí, ya no hay más clases por hoy, así que vayan a tomarse una bebida bien helada nomás y refrescarse un poco, hace mucho calor. Un gusto, nos estamos viendo. Creo que el profesor puede, Marcelo Antonelli, organizar algunos foros, así que si en algún momento se sienten un poco debilucho en mis clases, pueden contactar a profe Marcelo para que él organice conmigo un foro y ahí nos podemos contactar y resolver algunas dudas en alguna fecha que ustedes lleguen a acuerdo con el profe Antonelli. Acuérdense que él es el PEC, ¿ya? Así que chao, nos vemos, cuídense mucho. Chao, profe, que esté muy bien. Chao. Muchas gracias por Chao. todo. Que le vaya Muchas bien. gracias. Muchas gracias. De nada, Muchas gracias a ustedes. gracias. Que les vaya Buen muy fin bien. de semana. Descanse harto. Ustedes también Chao, descansen. profe. Chao, chao. Gracias por todo, profe. De nada. Gracias a ustedes por la paciencia.